En esta segunda parte, Silvia Preliezo nos acerca a otros conceptos claves de la planificación estratégica: procesos, análisis, planes de acción, recursos, mejora continua, gestión de riesgos. Os he hablado mucho de lo que es un proceso. Una parte importante de nuestra organización o del esqueleto de nuestra organización desde el punto de vista operativo es nuestro mapa de procesos. Entonces, sí que es importante que cuando desarrollamos una planificación estratégica, si no lo tenemos elaborado, lo definamos. ¿Por qué? Porque de alguna manera esos objetivos que nosotros vamos a tener a nivel estratégico, luego los vamos a tener que llevar o bajar hasta la operativa y desarrollar desde un punto de vista operativo. Por eso es importante que tengamos claro esa definición de lo que es un proceso estratégico, que son todos estos procesos que estamos viendo que orientan la definición y la estrategia de la empresa. Los procesos clave operativos, que son aquellos que están relacionados con lo que producimos o la prestación de servicio que hacemos, y todos los que son de apoyo, que son los que están relacionados con los medios técnicos y humanos que necesitamos para ejecutar nuestro día a día. Yo os he traído, por ejemplo, un caso, ¿no? Un supuesto de un mapa de procesos. Siempre vamos a tener unas entradas que van a ser pues, todo lo que tiene que ver con nuestra organización y su contexto, todo lo que tiene que ver con los requisitos de nuestros clientes y las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, y luego vamos a tener unas salidas que van a ser pues, los resultados de esos procesos, los productos y servicios, la satisfacción, ¿vale? Vamos a tener procesos de gestión de personas, de recursos, de medios e infraestructuras, como pues, procesos de apoyo. Vamos a tener todo lo que tiene que ver con prestación de nuestro servicio, ¿vale? Y todo lo que tiene que ver con nuestra estrategia, ¿vale? Entonces, es importante, o un paso importante que si la organización no lo tiene hecho, es importante que se haga, porque incluso podemos luego ver esos objetivos como dan o alimentan a cada una de estas cajitas que estamos viendo aquí o cada uno de nuestros procesos. Los planes de acción, lo único que vamos a hacer o vamos a recalcar con respecto a lo que hemos visto antes es que, uno, tienen que ser realistas y accesibles, al igual que los objetivos. Tenemos que contar con los medios internos o externos necesarios para ejecutarlos. Es muy importante calendarizarlos para que no queden un poco en el olvido. Tienen que estar alineados, lógicamente, con esos indicadores y esas metas que veíamos, y lo que repito muchas veces, y muy importante, tener una planificación, tratar cada uno de esos planes como si fuera un proyecto. Recursos y medios, lo que decíamos, recursos técnicos, qué infraestructuras, qué equipos vamos a necesitar, y por otro lado, qué medios humanos o qué medios económicos vamos a necesitar, con la importancia del presupuesto asociado a nuestro plan. Esto ya lo hemos comentado, el horizonte temporal, entre 3 y 5 años en función de la carga de trabajo de los planes, lo ambiciosos que sean los objetivos y la volatilidad de nuestro sector, ¿vale? Con respecto a lo que es seguimiento y mejora continua, yo quiero hacer muchísimo hincapié, ya lo hemos estado hablando, en un concepto que tenéis además más explicado en las hojas, que es todo lo que tiene que ver con el ciclo PDCA, que para mí el ciclo PDCA se debe de aplicar a cualquier actividad de la empresa y a la planificación estratégica también, para que no se quede atrás, ¿no? Es decir, bueno, tenemos todo el punto de plan, es decir, tenemos que calendarizar todo aquello que queremos mejorar. Implantamos las acciones en el punto de do, verificamos y controlamos la eficacia de las acciones en el punto de check, y en el punto de act es todo aquello que hemos visto que se ha desviado, tendremos que actuar para de alguna manera volver siempre a ese plan. Y es una rueda que debemos de aplicar siempre, tanto en la planificación estratégica como en nuestro desarrollo operativo, ¿vale? Para que de alguna manera siempre tengamos esa mejora continua. Vamos a ver ahora un punto muy importante también sobre, bien, tenemos nuestra estrategia, pero para poder desplegar nuestra estrategia tenemos que contar con todo lo que tenemos alrededor. Entonces, para mí un punto muy importante es el tema de los stakeholders. Los veréis definidos como stakeholder, parte interesada, grupo interesado, público interesado, lo que sea. Es cualquier grupo que va a poder de alguna manera influir en nuestros resultados, ¿vale? Que puede ser que sea una manera de influir positiva, pero también pueden influir negativamente. Por eso tenemos que
tenerlos controlados. Como mejor se ve, con un ejemplo. Bueno, pues en nuestro caso, en esa hipótesis que estábamos haciendo, pues ¿quiénes pueden ser nuestros grupos de interés? Nuestros socios, la propiedad, las personas trabajadoras o que forman la organización, otros organismos o individuos colaboradores del sector cultural, los proveedores, los subcontratistas, los espectadores o personas que acuden a las actividades programadas, los usuarios, los estudiantes, la administración pública, otras empresas u organizaciones que llevan a cabo actividades similares, lo que en otros sectores se llama la competencia, pero a mí en el sector cultural hablar de competencia la verdad no me gusta, la comunidad o entorno donde nos encontramos ubicados, ¿vale? Entonces, son muy importantes los stakeholders y yo siempre digo que lo primero que deberíamos intentar hacer es clasificarlos en cuanto a lo que tiene que ver con su poder, el poder que tienen esos grupos de interés y el interés que tienen en nuestra iniciativa. Es decir, vamos a tener 4 grandes grupos. El primero que tenemos ahí son los latentes. Yo siempre digo que son los más peligrosos, o sea, los auténticos pistoleros. Es decir, aquellos que tienen mucho poder en nuestra organización, pero que les interesa nuestro proyecto un pimiento. Lo único que nos pueden hacer es ponernos palos en las ruedas de la carreta. Luego están los promotores, que son aquellos que tienen mucho poder, pero también tienen mucho interés. Por tanto, tenemos que gestionarlos de manera muy cercana. A los latentes, a los primeros que hablábamos, tenemos que mantenerlos satisfechos, como sea, pero hay que intentarlo. Luego están los apáticos, los que no tienen ni poder ni interés. Estos realmente, pues bueno, quizás sean los más fáciles de controlar y tendremos que, pues bueno, hacerlo sin grandes esfuerzos, pero ojo, sin perderlos de vista, porque en algún momento dado podemos incluso rescatarlos para que tengan más interés o puede que cambie el asunto y que de repente empiezan a tener más poder sobre nuestro proyecto. Y luego los defensores, los que aunque no tengan demasiado poder, pero que sí tienen un alto interés. Esto es un grupo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos da un feedback enorme y nos puede dar una visión de nuestro proyecto y nos puede incluso ayudar a la comunicación y promoción de nuestros proyectos, ¿vale? Ahora vamos a ver distintas herramientas que algunas probablemente las hayáis trabajado, que como pueden ser el análisis Pestel o el análisis DAFO o el análisis CAME. Básicamente son herramientas que suelen ser bastante sencillas en las cuales tenemos que hacer, pues yo siempre digo que es muy fácil pues las tormentas de ideas para que de alguna manera identifiquemos cuáles son aquellos puntos fuertes o débiles en los que interactuamos con esas partes interesadas para de alguna manera identificar cuáles pueden ser los riesgos y oportunidades que podemos tener con respecto a esos grupos, para de alguna manera todo lo que sea negativo intentar minimizarlo y todo lo que sea positivo pues mejorarlo. El análisis Pestel, pues al final lo que hace es analizar factores políticos, económicos, sociales, ecológicos y legales. Algunas veces lo veréis solo como PEST, lo que pasa es que ha ido evolucionando el modelo. ¿Qué ocurre con este modelo? Pues es un modelo que, si os dais cuenta, al final está enfocándose mucho hacia el exterior y además desde un punto de vista macroeconómico. Entonces, a mí me parece muy amplio y es muy bueno hacerlo, sobre todo en grandes corporaciones o mediana empresa, pero en organizaciones pequeñas muchas veces es muy largo de ejecutar, ¿vale? Al final, pues no deja de ser, pues eso, analizar las políticas gubernamentales, las ayudas, las subvenciones, todos los impuestos, cómo nos influyen, tipos de interés, la situación de paro, factores sociales como los hábitos de consumo, los valores de la sociedad, factores tecnológicos de, pues bueno, cómo es un poco la brecha digital de nuestra zona. Como veis, es muy macroeconómico y se centra muy poco en la parte más micro de la propia empresa. Factores ecológicos, sobre cómo está todo lo relacionado con la protección medioambiental en nuestro entorno, factores legales. Está muy bien hacerlo, pero ya os digo, sin hacer un documento o un análisis demasiado profundo, porque muchas veces, ya os digo, que es más una herramienta para cierto tamaño de organización. Luego está el análisis DAFO, que ya lo conocéis, que es debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Debilidades y fortalezas van a ser lo que nosotros tenemos, nuestra fuerza y nuestra debilidad interna, y las oportunidades y amenazas es lo que podemos aprovechar o lo que tenemos que rechazar del exterior.
Vale, yo os he traído un ejemplo muy cortito, porque realmente yo siempre he dicho que hay que intentar la planificación estratégica que estábamos viendo antes y ese análisis que hemos hecho de identificar nuestras partes interesadas en cuanto al interés y el poder, cruzar todo eso e intentar identificar, al menos por cada línea estratégica, estos conceptos de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿no? Pues podemos decir que una debilidad de nuestro proyecto inventado es la falta de estructura en algunos departamentos de gestión, finanzas, recursos humanos, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos ver externo? Pues la crisis económica y el impacto elevado en la demanda, un impacto negativo. Pues podemos decir que también, pues mira, nuestra iniciativa es que está en un entorno geográfico que las instalaciones están pues apartadas de los núcleos urbanos y entonces pues nos dificulta que nos conozcan. Y podemos decir también pues, que estamos además en una zona que pues, tenemos una dificultad grande de acceso a las administraciones públicas. Fortaleza. Bueno, pues podemos decir que tenemos una alta implicación de la dirección en la iniciativa, por ejemplo, que somos un equipo multidisciplinar y eso es un punto muy importante. En las oportunidades, pues que tenemos una red de colaboradores muy buena, por ejemplo, que hay ayudas y subvenciones, aunque el director general de turno en nuestra zona no nos abre la puerta, pero sabemos que contamos con ayudas y subvenciones, que hay una alta demanda de lo que son las actividades formativas, por ejemplo. Y luego, el análisis CAME, ¿qué busca? Bueno, pues lo que busca es dar respuesta a esos puntos que hemos identificado. Es decir, ¿qué vamos a ir haciendo con cada una de esas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades? De alguna manera, lo que tenemos que buscar siempre es que yo siempre digo que el análisis del entorno lo deberíamos de hacer antes y revisarlo después de que definamos nuestra estrategia, porque de alguna manera el conocer nuestro entorno antes nos permite mejor definir nuestros objetivos, pero luego en función de nuestros objetivos vamos a interactuar de una manera u otra con el entorno. Entonces, este ejercicio para mí es muy importante hacerlo en los dos momentos, antes y después de definir el cuadro de mando, revisarlo. Y vais a ver que todo aquello que os salga del análisis CAME va a estar completamente alineado con la estrategia. Porque, por ejemplo, si decimos que tenemos una falta de estructura en algunos departamentos de gestión, pues decimos contratación de personal especializado y formación del existente para desarrollar los procesos de gestión. Veíamos que teníamos un objetivo con unos planes de acción que eran contratar personal en el área financiera y además diseñar y desarrollar un plan de formación en el cual formáramos a las personas en todo tipo de procesos de gestión, etcétera, etcétera. Ya vamos viendo que esto al final no deja de ser, la estrategia no deja de ser una red, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante ese análisis que en algunas ocasiones veréis o leeréis o os contarán otros ponentes a lo largo de vuestra formación, que el análisis del entorno hay que hacerlo antes o después. Yo creo que es una reflexión que no lleva mucho tiempo, sí que es cierto que hay que darle el tiempo necesario, pero que tiene mucha importancia hacerla en los dos puntos. La identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas. Vale, este punto lo vamos a ver con un ejemplo, porque es la mejor manera. Las partes interesadas al final van a interactuar con nosotros porque van a querer algo de nosotros, van a tener unas necesidades que cubrir y van además a tener unas expectativas con nosotros. Entonces, un ejercicio que para mí es muy importante también desde el punto de vista estratégico es saber cuáles son esas necesidades y expectativas. Incluso en ocasiones tenemos que hablar con ellos para saberlas, ¿vale? Porque nosotros podemos tener una aproximación de lo que quieren nuestras partes interesadas, pero es importante muchas veces hablar con ellos, incluso hacer equipos de trabajo para tratar un poco con todas y cada una de esas partes interesadas que hemos definido antes. Por ejemplo, ¿qué pueden querer de nosotros o de nuestra organización los empleados? Pues una adecuada retribución salarial, estabilidad laboral, confianza y compromiso, un trato adecuado, que la carga de trabajo sea equilibrada y que esté bien planificada, un clima laboral adecuado, ¿vale? Esto al final vamos a ver que muchas de estas necesidades y expectativas puede ser que no, pero habrá otras muchas que se conviertan en un requisito. Por ejemplo, yo os voy a dar un ejemplo que además es que es real, me pasó en una empresa.
teníamos al grupo empleados en el grupo latentes, es decir, los más guerrilleros. Teníamos, en este caso, era un poder sindical muy alto, pero la gente estaba muy desmotivada, estaba muy, hablando mal, muy quemada, y no había una gestión clara por parte de la gerencia con respecto a todo lo que tenía que ver con la gestión de recursos humanos. Entonces era un poco una batalla campal y entonces ahí salió un requisito importante de las necesidades y expectativas con respecto al clima laboral y ahí se desarrolló y se hizo, bueno, lo primero que se hizo fue una encuesta de clima laboral y vimos realmente lo que le preocupaba a la gente y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y todo aquello que trabajamos, al final nos dimos cuenta que estaba totalmente relacionado con la estrategia, porque es que la gente estaba muy desmotivada, pero era consciente también de lo que era positivo y de lo que era necesario para la buena marcha de la empresa. ¿Qué pasa? Que no lo hacían porque estaban muy desmotivados. Entonces, por eso es importante pararnos y reflexionar o incluso preguntarles a esas partes interesadas qué es lo que necesitan, qué es lo que esperan de nosotros para saber cómo alinearlo con nuestra estrategia. Y ya por último, os voy a contar muy brevemente, porque hemos visto una aproximación de lo que es los riesgos con respecto al DAFO, ¿vale? Pero si nosotros analizamos con un poco más de detalle nuestros riesgos y oportunidades, que todo el rato estamos hablando de riesgos en muchas ocasiones, pero cuando nos referimos a un riesgo, yo me baso siempre en una norma, que es una norma ISO, que es la ISO 31000, que dice que riesgo es cualquier incertidumbre sobre los resultados que esperamos. Por tanto, pueden ser resultados positivos o pueden ser incertidumbres positivas, pero también negativas. Riesgos y oportunidades, aunque el concepto que utilicemos a nivel global sea el de riesgo. Entonces, es muy importante que, aparte de hacer el DAFO, vayamos uno a uno cada uno de nuestros objetivos y vayamos viendo en función de nuestros objetivos y esos procesos que veíamos en el mapa de procesos, cuáles son los riesgos y oportunidades que podemos tener. Entonces, vamos a partir de un análisis de nuestros objetivos, nuestro alcance, de nuestra actividad, de nuestro contexto, de los criterios que tenemos de aceptación al riesgo, es decir, hasta dónde podemos aceptar el riesgo y hasta dónde y en qué punto vamos a empezar a aprovechar una oportunidad o no. Entonces, a partir de ahí lo que empezamos es a evaluar el riesgo. Hay tres fases importantes en la evaluación de riesgos. La primera es la identificación, es decir, ubicar cuál es cada uno de esos riesgos y oportunidades. Luego analizarla desde el punto de vista de decir, bueno, cuál es la probabilidad y el impacto que tengo de que ocurra, pero además ver cuáles pueden ser las causas y las consecuencias de ese riesgo. Y luego, por último, la valoración, es decir, una vez que ya hemos definido cómo afecta a mi organización ese riesgo, el valorarlo y decir, bueno, pues es que durante este año este riesgo para mí ha tenido esta probabilidad y este impacto y por tanto puedo aceptar ese riesgo o no y tengo que ver si tengo que hacer algún tipo de actividad complementaria en mi organización desde el punto de vista estratégico o desde el punto de vista operativo para solucionar los problemas que me puede traer ese riesgo. Cuando podemos tener distintos escenarios en función de, por ejemplo, una incertidumbre negativa, un riesgo, vamos a tener que si el impacto y la probabilidad es muy alto, vamos a estar en niveles inaceptables, vamos a poder estar en niveles controlables, ¿vale? O en niveles aceptables si el riesgo está más o menos controlado. Y las incertidumbres positivas, es decir, las oportunidades, van un poco al revés. Cuanto más alto estamos, van a ser más explotables, vamos a tener que potenciar aquellas que estén en nivel medio y las que estén en nivel bajo las vamos a descartar. Si veis, la matriz está invertida. Sí que es cierto que tenemos distintas tipologías de riesgos estratégicos, es decir, todos aquellos que están relacionados con la estrategia de la organización, financieros, laborales, tecnológicos, comerciales, ambientales, legales, etc. Mirar un ejemplo de riesgo relacionado con nuestra estrategia. Veíamos que uno de nuestros objetivos era el ir aumentando paulatinamente los ingresos. Bueno, pues ahora mismo un riesgo muy lógico es la caída de ingresos. Vamos a ver que es un riesgo
que su tipología es tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista comercial. Por tanto, ya nos estaba afectando a dos objetivos, al objetivo financiero que teníamos arriba, pero también al que hablábamos abajo de demanda. ¿Quién se va a ver implicado? Pues en este caso vamos a implicar o a ser responsable de trabajar sobre este riesgo la dirección, el responsable financiero, el equipo comercial, quien consideremos. Es muy importante aquí definir bien quiénes son las personas que van a trabajar sobre cada riesgo. ¿Quiénes van a ser las partes interesadas, involucradas o por dónde nos va a venir este riesgo? Bueno, pues en este caso por nuestros clientes, nuestros usuarios, los espectadores. ¿Cuáles son las principales causas? Bueno, pues la crisis económica, pues que nuestro plan comercial no sea eficaz, que tengamos una mala comunicación externa, pues que nuestra oferta esté obsoleta con respecto a lo que hay en el mercado, las infraestructuras obsoletas, que tengamos una competencia en zonas mejor ubicadas, ¿vale? ¿Cuáles pueden ser las causas de que se reduzcan los ingresos? Pues problemas de solvencia, de liquidez, impagos, reducción de beneficios, que se dañe con todo esto la imagen de nuestra marca, que tengamos incluso que hacer una reestructuración y bueno, pues prescindir de personal. Incluso podríamos llegar a decir que sea inviable la continuidad de nuestro negocio. Entonces nosotros podemos definir cuáles son los escenarios de probabilidad e impacto. Aquí hay muchísimas metodologías, os doy además como referencia la norma ISO 31000 por si en algún momento la queréis consultar. Y en función de ello, veis que hemos hecho pues una supuesta valoración y hemos visto que nuestro riesgo, en nuestro caso, está en una probabilidad media y un impacto alto, ¿vale? Tenemos una probabilidad de que nos ocurra esta caída de los ingresos, uno o dos trimestres con caída en un ejercicio, en un año, y además alto, que tengamos una caída en las ventas superior al 15%, ¿vale? Entonces, decidiremos qué vamos a hacer. Decimos, uy, esto en naranja y rojo está muy alto. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es intentar modificar la probabilidad y el impacto. Vale, pues tendremos que ver qué planes van a estar asociados. Bueno, pues desarrollar un nuevo plan comercial, revisar el plan de marketing y comunicación que tenemos actualmente, elaborar un calendario de visitas comerciales. Bueno, todo lo que se nos ocurra para poder modificar estas dos cosas, o bien el impacto o bien la probabilidad. Imaginaros que pasado un tiempo revisamos este riesgo, reevaluamos el riesgo, volvemos a coger los escenarios, volvemos a tirar de indicadores y vemos que la probabilidad no ha bajado, pero que el impacto sí. Vale, entonces decimos, bueno, pues ¿nuestra empresa puede asumir esto? Sí, lo puede asumir, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a hacer es que estos controles que hemos puesto aquí los vamos a mantener. Si viéramos que no hemos bajado o que hemos incluso empeorado, ¿vale? Tendríamos que de alguna manera volver aquí a definir planes de acción para tratar el riesgo, ¿vale? ¿Con una oportunidad de mejora cómo lo haríamos? Sería lo contrario. Estaríamos hablando de que en vez de reducir tendríamos que intentar potenciar, ¿vale? Y eso es un poco a grandes rasgos, porque ya os digo que está muy concentrado todo lo que son para mí los conceptos básicos de la estrategia, desde lo que decimos, ¿no? Desde que definimos cuál es nuestro esqueleto, lo vestimos entero hasta que tenemos una persona con su personalidad y sus valores, hasta que decimos, este proyecto, este hijo, lo lanzamos al mundo y ahora con qué se va a encontrar en su entorno, qué riesgos y oportunidades tiene para ir creciendo. KPI, ¿vale? Es aquella medida que nos permite hacer un seguimiento del objetivo. Si queremos alcanzar un crecimiento sostenible, pues tendremos que ver cuál es el porcentaje que tenemos de crecimiento de nuestro beneficio neto. Si queremos ver cómo fomentamos la participación de distintos colectivos de la sociedad en nuestras actividades, diremos número de proyectos con participación de grupos de ciudadanos. No deja de ser la medida que vamos a utilizar para ver la evolución de ese indicador.